Bien, gracias, Bea. Han pasado ahora 25 de las 9 de la mañana. Ustedes saben que el próximo miércoles se va a desarrollar el primer encuentro nacional de organizaciones sociales en clave de gestión integral del riesgo en emergencia y desastres. Y a propósito de esto y a propósito de qué percepción tenemos los uruguayos del riesgo y cómo se viene preparando la administración o cómo se ha venido preparando la administración en materia justamente de riesgo, que vamos a recibir con muchísimo gusto al director nacional del Sistema Nacional de Emergencias, a Santiago Caramés. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gustazo estar por acá de vuelta. Bueno, ¿qué perspectiva para este encuentro? A ver, lo primero que creo que es importante, que es la primera vez que se va a hacer, ¿no? Yo cuando me acuerdo cuando llegué a la dirección, yo llegué el 12 de septiembre del año pasado, del equipo de comunicación me dijeron, hay algo que queremos hacer hace mucho tiempo, que es una línea de base de un estudio sobre cuál es la percepción que tenemos los uruguayos sobre los posibles riesgos o desastres que puedan suscitarse. Porque ahí en realidad termina siendo cuestionar una pregunta que es como el disparador que todo de que en Uruguay no pasa nada, ¿no? Entonces, a olfato te puedo decir que tenemos una percepción de riesgo baja sobre determinadas cosas. Ahora, pero es muy difícil luego generar políticas, generar estrategias de comunicación o también generar que los recursos del Estado sean más eficientes y más eficaces cuando se atiende la emergencia si no sabemos cuál es una línea de base. Claro. No sabemos qué piensan en determinados departamentos, las franjas etarias, varones, mujeres, el nivel educativo, cómo se comportan los uruguayos frente a una alerta naranja, cómo se comportan los uruguayos frente a una alerta roja, si saben lo que es el SINAE, cuál es la importancia que le dan, cuál es la importancia que le dan a las recomendaciones de bomberos, cuál es la importancia que le dan a las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencia, cuando INUMED larga un tipo de advertencia, cómo le interpreta a la población, y yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué pusimos primer encuentro de organizaciones sociales? Pues yo soy un convencido que el brazo más largo del Estado es si las organizaciones sociales están coordinadas y trabajan con el Estado. Hay muchas organizaciones, yo me he recorrido todo el país en estos meses y hay muchísimas organizaciones sociales que trabajan en territorio. Los que estamos en territorio nos conocemos, pero son muchas organizaciones y lo importante era que se conozcan, que vean también que de cierta manera desde el Sistema Nacional de Emergencia, que de hecho lo dice la política de creación del SINAE, de alguna manera lo vamos a cobijar, vamos a tratar de trabajar con ellos, porque por lo general las organizaciones que se conocen son las más grandes, las que tienen capaz más publicidad, pero hay pequeños grupitos de vecinos, por ejemplo en Santa Lucía, hay pequeñas organizaciones chiquitas en Bella Unión, en todos los departamentos. Entonces lo importante es ser coordinado para que la asistencia a la emergencia sea eficaz. Lógicamente también hay muchas organizaciones. ¿Con qué se han encontrado, Caramés, también para empezar a meternos un poco de lleno en el tema de percepción de riesgo? ¿Las organizaciones tienen presente protocolos, tienen presente lo que representa una advertencia? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cómo hay que informar a la población? ¿Cómo colaborar también? ¿Con qué situación se encontraron? Yo creo que lo primero era que todas las organizaciones, o los que al menos pueden venir el miércoles, primero se conozcan, saber lo que hace cada uno también. Pasa que, me refiero a una atención a la emergencia. Cuando pasa algo y se atiende una emergencia y hay que salir rápido, ¿no? Y hay que hacerlo rápido, por lo general, lógicamente las organizaciones sociales son 100 veces más eficientes y más rápidas que el Estado, ¿no? Me pongo el sombrero ahora a organización social porque a su vez con unos amigos tenemos una fundación. Entonces, que se conozcan, saber los recursos a los cuales pueden acceder, saber cuáles son los apoyos del Estado que se pueden dar, saber cuáles son los teléfonos que hay que llamar. Las organizaciones lo saben. Ahora, también falta esa pata del Estado, ahora vuelvo a la pregunta, pero falta esa pata del Estado de decir, bueno, todas estas organizaciones, o al menos los que tenemos registrados, haciendo un mapeo que se hizo con PNUD, con USAID, que es la cooperación americana, también con el programa de pequeñas donaciones de PNUD, con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, es saber cuál es la participación también de la sociedad civil en estos temas. Por eso ANON, la Asociación Nacional de Organizaciones Sociales para el Desarrollo, va a presentar, ellos tienen un índice de participación de la sociedad civil, va a haber una presentación también de un convenio que se hizo con la Universidad Católica y con equipos consultores. Va a haber dos presentaciones, María Fernanda Sousa por la Universidad Católica y
e Ignacio Suaznavar, que ahí es más el estudio de línea de base de percepción de riesgo de desastre. También es más una conferencia. Jorge Bafico, que es psicoanalista, va a hacer una presentación, se llama Alojar el trauma, para saber cuál es el efecto psicológico que tiene. Sí, de quedarse sin casa, claro, por lo menos temporalmente. Exactamente. De todas maneras, hay un saber del trabajo de campo que ustedes tienen hace muchos años y bueno, ya algún dato que van a presentar el 16 y que tendrán un adelanto. ¿Qué percepción de riesgo tenemos los uruguayos? Supongo que ha evolucionado también a lo largo de los años. ¿Qué prediagnóstico, digamos, hay para montar toda esta línea de trabajo que usted mencionaba? Yo parto de la base de que tenemos una percepción de riesgo muy baja. Sí ha ido cambiando por varios factores. Yo creo que el primero también es que todos los eventos, capaz más extremos, han venido con mucha más frecuencia también, ¿no? Entonces eso hace que tengamos un poquito las antenas más paradas, ¿no? En todo sentido. Yo siempre, cuando me hacen alguna nota y me preguntan las recomendaciones sobre diferentes cosas, yo empiezo a leer, ¿no? Cuando se empezaron a leer las recomendaciones, cuando hablamos del dengue, lo que hay que hacer con el dengue, yo tengo 37, creo que desde que tengo 5 años se dicen las mismas recomendaciones. O sea, hace 30 años que se viene hablando de lo mismo. Entonces, meter estos temas... A veces un error que tenemos los que hacemos política y estamos en cargo de gobierno es que pensamos que por salir en la televisión 5 minutos la gente se va a enterar absolutamente de todo lo que hacemos. Y yo creo que lo importante de estas cosas es meter estos temas en la conversación pública, porque es la única forma de cambiar la opinión pública. Claro, supongo que también que la gente empieza a hablar de estos temas. Sobreinformar también tiene su efecto negativo, ¿no? Muchas veces pasa con advertencias que después no se cumplen, etcétera. Siempre el boletín ganador lo tiene Inumet. Y considero que son muy atinados, pero de todas maneras también ese manejo de la percepción que tiene la gente después de si no se cumple lo que se advirtió, o lo que la persona entiende que no se cumplió, que se advirtió, también debe tener un efecto negativo acumulativo. ¿Cómo manejan eso? ¿Sabes lo que pasa en otros países? Cuando dicen, puede llegar a pasar algo extremo y no pasa, bueno, no pasó. No es salimos a criticar o salimos a hablar mal, no pasó, punto. Nos preparamos, viendo que nos preparamos para lo peor, esperando que no pase, pero no pasó. Gracias a Dios no pasó. ¿No? Bueno, los uruguayos somos al revés, es decir, no pasa y salimos todos con las piedras, con la ametralladora, decir, no, esto está mal, se equivocaron otra vez. Entonces yo creo que ahí también, por eso insisto en medir la percepción. ¿Y el porque si no sabemos si no sabemos lo que siente, piensan las personas sobre estas cosas, sobre las comunicaciones también que se hacen desde el Estado, de los organismos oficiales, tampoco vamos a saber, o sea, lo que no medimos no lo vamos a poder mejorar. Entonces, sabemos esto, entonces sabemos cuáles son las estrategias de comunicación que seguramente sean más efectivas. ¿Y el SINAE tiene alguna información, datos de cuán informada está la gente de qué tiene que hacer ante determinadas advertencias? Y se lo pregunto porque ha pasado más de una vez alerta roja y no está muy claro qué significa, a partir de cuándo, qué pasa con las escuelas, qué pasa con el transporte, me quedo, salgo, si estoy en el trabajo, ¿qué hago? ¿Los bondis van a salir o no? En fin, ¿tienen ustedes datos de si la gente sabe exactamente cómo moverse ante una situación así? A mí me tocó, por desgracia, dar la primera alerta roja de este gobierno en marzo. Y fue un caos. Un caos, fue un caos. Los hombres no sabían si salían. Y lo primero ahí qué también, pasaba con lo que estaban pero en lo primero ruta. ahí también es asumir el acuerdo de comunicación. Entonces, partiendo de esa base diciendo, se tomó la decisión política de hacer una alerta roja en todo el país desde el punto de vista hidrológico y meteorológico. Después, viendo para atrás y viendo los procesos, decís, no, tuvimos un acuerdo de comunicación. Entonces, tuvimos un acuerdo de comunicación. Y asumir ese acuerdo de comunicación es importante para la que viene. Entonces, voy ahora a la pregunta. Entonces, ¿qué dispara una alerta roja? ¿No? Dispara juntarse con el Ministerio de Trabajo por los protocolos que hay en las empresas, dispara hablar con el transporte público, dispara hablar con, obviamente, con la educación, dispara hablar con muchísimos actores. Bueno, eso justamente, luego de esa alerta roja lo empezamos a trabajar también. Porque tampoco había mucha cosa, esa es la verdad. Es decir, bueno, decimos alerta roja y bueno, y la gente va a saber qué hacer.
No, en estas cosas hay que hacer protocolos, ¿no? Entonces, porque todos nosotros pasamos y los protocolos quedan. Entonces, si cuando decimos alerta roja, decimos hay que hacer 1, esto, 2, esto, 3, esto, 4, esto, yo creo que ahí vamos a estar más organizados. Entonces, la pregunta es, hay un tema ahí con las alertas, las advertencias, si se dan cuenta ahora, hicimos un cambio, Inumet hace advertencias, porque las alertas las hace el Poder Ejecutivo. Entonces, empezar también en esa cosa más fina. Varias veces hemos dicho alerta, advertencia, se ha cambiado varias veces, también eso genera confusión, ¿no? Cambiar. Sin duda. Y una de las cosas también que se está trabajando junto con el área de comunicación, con el área de comunicación del Sistema Nacional de Emergencia, con el área de comunicación de Inumet, también es hasta hacer un taller que ya entiendo que ya se ha hecho alguna otra vez, también con periodistas de todo el país, para un poquito más fino en estos temas. Caramés, el Uruguay no tiene grandes catástrofes si miramos lo que sucede, no sé, Estados Unidos, México, otras partes del mundo, ¿no? Asia. Pero ¿ante qué riesgos o qué situaciones se está enfrentando nuestro país? Usted lo decía, tormentas que cada vez son más severas, con más frecuencia. ¿A qué tipo de riesgos reales estamos expuestos los uruguayos? Mira, desde el 2022... la afectación por vientos fuertes, tormentas, inundaciones llevaba 20.000 personas en Uruguay. Hubo más de 4.600 incendios forestales de campo o estructurales. Se afectaron más de 1.500 viviendas. O sea, lo que digo es, capaz que no tenemos grandes cosas, pero tenemos grandes cosas para las familias que los pasan, ¿no? Entonces, no, grandes cosas a nivel macro, pero sí tenemos cosas complicadas que le pasan a las familias. Y de hecho lo viví. Ahora, me acuerdo de la última vez que fui a Paysandú, habían personas que se iban a realojar por primera, o sea, que iban a hacer un realojo, que estaban haciendo en un asentamiento muy grande, y hacía 20 años que se venían inundando. Entonces, para esa familia, para esa persona que se inunda hace 20 años, lógicamente es un mundo esto. Entonces, en Uruguay, está bien, somos 3 millones, lo que siempre decimos, ¿no? La penillanura levemente ondulada, que acá no pasa nada, bla, bla, bla. Ahora, pero hay eventos extremos que realmente generan un trauma en las familias. Y la construcción, y el riesgo también es una construcción social, ¿no? Es exposición, es vulnerabilidad, es la peligrosidad. Entonces, yo creo que sobre eso también tenemos que trabajar. Los eventos van a ser más frecuentes. Más frecuentes. Entonces, no sabemos lo que puede llegar a venir. La lógica es inundaciones, vientos fuertes. Sequía. Y yo le quería preguntar, ¿qué autocrítica se hace del manejo de la sequía? Porque cuando pensamos en emergencia, bueno, usted las enumeraba, pero uno tiende a pensar así primero como un evento abrupto que sucede y arruina algo, ¿no? Un viento, una lluvia, inundaciones, crecidas, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la sequía? Que fue una cosa de más lenta instalación, pero que de alguna manera terminó siendo una emergencia, ¿no? Yo hoy no estaba en el SINAE, o sea, el gobierno, yo lo que veía de afuera es que el gobierno iba tomando las medidas en relación a que iban suscitándose algunos temas, lo del agua potable, también lo de bajar, creo que fue el IVA, el agua, para que también llegue a las personas que tienen los derechos más vulnerados. Nada, en ese sentido se manejó de una manera. Ahora, luego de eso también creo que hay muchos aprendizajes. Se creó una mesa de análisis de la situación hídrica, está la mesa de tendencias climáticas. Entonces, sobre esos temas, todos los organismos, el SINAE, lógicamente, es un sistema, entonces hay muchos organismos especializados que trabajan en diferentes temas y nos estamos juntando, particularmente en la MAGI, le decimos, la mesa de análisis de la situación hídrica del país, para ver cuál es la tendencia de lo que puede llegar a venir. ¿Y qué están viendo para este verano? Una cortita. También desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa también se hacen varios escenarios de lo que puede llegar a pasar. Iba justamente a eso, de escenarios que se pueden llegar a suscitar en estos tiempos. Si se acuerdan, el verano pasado, o sea, el verano no, la temporada pasada fue una temporada relativamente buena dentro de todo lo que pasó, por varios factores. El primero porque hubo mucha agua, ¿no? Pero también se hizo una campaña de bien público que por primera vez se había hecho en conjunto con el Banco de Seguros. También se
Justo hace 2 semanas hicimos un ejercicio de todos los que componemos la parte de atención a la emergencia de la Fuerza Aérea, de la Aviación Naval, de la Aviación Policial, de las secciones de apoyo de emergencia del Ejército en Santa Teresa. Se quema una parte permitida para poder atender. A ver, va a ser calor. También se está haciendo un trabajo con comunidades muy importantes, las comunidades más chiquitas. Justo hace cuestión de un mes, en conjunto con la Dirección Nacional de Bomberos, se hizo allá en Rocha, en La Esmeralda, en La Paloma, que son lugares que tienen una vegetación particular también, que puede pasar algo en el verano. Hemos llevado tanques de miles de litros a determinados lugares donde bomberos capaz que podía llegar con un camión y después tenía que recorrer X cantidad de kilómetros y luego volver. Nada, se puede venir complicado, sí. Hay que ser muy criollo para hablar de estas cosas, porque si hablamos en tecnicismo no entendemos nada, pero... Nos quedan segundos nada más de entrevista y le quiero preguntar por la campaña electoral. Usted encabeza la lista 22 del Partido Nacional, que incorpora a Valeria Ripoll como candidata también a la Diputación, si no me equivoco. ¿Cómo vio este episodio de Paysandú con Álvaro Delgado, que ha circulado, ha sido muy criticado a través de redes sociales? Se lo pregunto a usted como una figura joven de renovación dentro del Partido Nacional. ¿Cómo lo califica? Me pongo el tercer sombrero, porque estaba con el sombrero del CINAE, me puse un segundo sombrero de las organizaciones sociales y ahora el de la 22. Justo ayer cuando terminó, creo que terminaron en Trinidad, Valeria vino y pasamos, justo era el cumpleaños y pasó un ratito a las 11 de la noche. Te soy sincero 100%, me vas a decir, nada, la típica, ¿la viste? No, me lo comentaron ayer de noche, te soy sincero. ¿No lo vio en redes sociales? No, vi algo, no, te soy sincero, vi algo, pero no vi el contexto de cómo se dijo, no se dijo. Viste, a veces en las redes sociales agarrás un pedacito y lo cortás. No lo vi mucho. Sé que Álvaro puede estar con ellos, con los dos. Álvaro y Valeria se llevan como los dioses, se llevan bárbaro. Creo que hacen una fórmula muy interesante. El episodio puntual, 100% sincero, y no es para sacar la pata del lazo, no lo vi. Es la verdad. Santiago Caramés, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes.